¿Qué tal, alumnos? En esta clase nos toca explicar la regulación de la respiración. Cuando hablamos de la regulación de la respiración, estamos hablando de la activación de algunos núcleos que se encuentran presentes en el centro de la respiración, que se encuentra en el tronco encefálico. Uno de estos estímulos que puede activar el centro de la respiración puede ser el aumento de la presión o de la concentración del CO2 sanguíneo que, como dijimos, a través de los quimiorreceptores van a llevar señales aferentes al centro respiratorio, estimulando que el mismo a su vez estimule algunos músculos inspiratorios como el músculo diafragma y el músculo intercostal externo, iniciando el proceso de la inspiración, lo cual lleva a que el pulmón se expanda, y una vez que el pulmón se expanda o se hinche, como dice en este caso, se envían señales de inhibición al centro respiratorio, lo cual cuando no haya impulsos evidentemente va a generar la relajación del músculo diafragma y del músculo intercostal externo, lo que va a llevar a una expiración. Los pulmones en ese caso no van a mandar más impulsos inhibitorios debido a que en la expiración vuelve a acumularse el CO2 o vuelve a disminuir el oxígeno, y eso va a iniciar de vuelta todo el circuito que hemos mencionado, que es el aumento del CO2 que va a estimular de vuelta al centro respiratorio y así sucesivamente. Entonces podemos decir también que el control de la ventilación puede ser un control voluntario como también un control involuntario. Nosotros podemos controlar voluntariamente cuando somos conscientes de nuestra respiración, pero en general nosotros el mecanismo que utilizamos en una situación de reposo es el de la activación o inhibición de algunos núcleos que se encuentran en el tronco encefálico, debido a que el mismo va a recibir impulsos aferentes, lo cual va a generar en relación a la sensación que recibe también impulsos eferentes a los efectores, que son el músculo respiratorio como el diafragma. Eso va a generar, como ya dijimos, la inspiración, va a volver a inhibir al centro respiratorio debido a que los valores de los gases van a volver a sus niveles normales, pero una vez que se expire de vuelta van a aumentar la concentración de estos gases, específicamente estamos hablando del CO2 o de la concentración de hidrogenión, lo cual va a iniciar de vuelta un estímulo en los quimiorreceptores, por ejemplo como sensor, y eso va a iniciar otra vez señales estimulatorias al centro de la respiración. La presión de oxígeno y la presión de CO2 que debe mantenerse constante es el objetivo fundamental de la regulación de la presión arterial. En las clases que ya hemos dado, hemos visto que la presión de oxígeno y la presión de CO2 a nivel sobre todo de la sangre arterial debe mantenerse en un rango considerado normal para que puedan realizarse todas las funciones de las células del cuerpo humano. Para eso es que el organismo ajusta la tasa de ventilación alveolar a las demandas del organismo. Aquí podemos observar entonces que el centro respiratorio, que se encuentra entre bulbo y protuberancia, va a estar recibiendo señales tanto de los quimiorreceptores, pero también de los mecanorreceptores, como vamos a hablar más adelante. Estos quimiorreceptores específicamente, recuerden que reciben señales de lo que es la presión, del comportamiento de la presión del CO2, del comportamiento de la presión de oxígeno y también de los niveles del pH. En relación al mensaje que reciben estos quimiorreceptores, el comportamiento de estos gases, los mismos van a mandar señales específicamente a la médula espinal, los cuales van a mandar señales a través de los nervios motores a los músculos respiratorios, que van a hacer que el pulmón se expanda, como dijimos. Cuando nosotros expandimos los pulmones, se va a iniciar un reflejo que se conoce como reflejo Hering-Breuer. Y ese reflejo se debe a unos mecanorreceptores que se encuentran ubicados en el músculo liso de la capa de las vías aéreas bronquiales. Y eso va a iniciar también un proceso inhibitorio del centro respiratorio.
además de que los gases también vuelven a sus valores normales. La regulación de la respiración puede ser de mecanismos nerviosos, mecánicos y químicos. Cuando hablamos de los mecanismos nerviosos, estamos hablando del centro respiratorio per se, que se encuentra ubicado, como dijimos, en el tronco encefálico, en el cual podemos diferenciar tres centros totalmente diferentes. En primer lugar, el centro neumotáxico, que se encuentra ubicada en la protuberancia y se ocupa específicamente de la frecuencia respiratoria y de la profundidad de la misma. Tenemos en segundo lugar el centro respiratorio ventral, que se encuentra ubicado en el bulbo y que regula la inspiración y la respiración en general. Y finalmente tenemos el centro respiratorio dorsal, que se encuentra también en el bulbo y que se encarga de la inspiración. Por otro lado, también tenemos mecanismos mecánicos, como por ejemplo el reflejo de la insuflación, que es lo que estuvimos mencionando como el reflejo de Erin-Brewer, que controla el volumen inspiratorio del paciente o de la persona en general para evitar una gran insuflación de los alveolos. En ese sentido, explicamos que es gracias a la presencia de unos mecanorreceptores en la capa muscular de las vías aéreas. También existen otros tipos de receptores, como unos receptores sensitivos que se encuentran en bronquios y bronquiolos, que miden la distensión, pero sobre todo miden la distensión de los alveolos. A estos receptores se le llama receptores J, que generalmente son receptores que sensan una presencia de líquido a nivel del intersticio de los alveolos, que son muy útiles en los cuadros de insuficiencia cardíaca o otros cuadros que producen edema a nivel intersticial. Y se llaman receptores J porque vienen del inglés, que significa receptores en yuxtaposición, generalmente en yuxtaposición con los capilares y los bronquiolos terminales. Luego tenemos los mecanismos químicos, en el cual resaltamos la presencia de los quimiorreceptores, que generalmente son los que sensan los cambios de gases y el pH, y están localizados en el callado aórtico y en la bifurcación de la carótida. En este gráfico dice que miden el pH, pero es importante recalcar que cuando hablamos de los quimiorreceptores periféricos, fundamentalmente el estímulo de los mismos se relaciona a los valores de la presión parcial del oxígeno a nivel del plasma sanguíneo, a nivel de la sangre. En ese sentido, también estas señales van al centro respiratorio, en donde se encuentran los quimiorreceptores centrales, que también van a ser activados o estimulados, pero fundamentalmente por la presencia del aumento de los niveles de la presión del CO2 o de la acumulación de hidrogeniones que disminuyen el pH sanguíneo. Bueno, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a pensar con el control nervioso de la respiración. Cuando hablamos del control nervioso de la respiración, tenemos que recordar dónde se encuentra ubicado el centro respiratorio. El mismo está comprendido por un grupo de neuronas que se encuentran distribuidos en el bulbo raquídeo y en la protuberancia. En ese sentido, en primer lugar, vamos a ver al grupo dorsal, que se encuentra localizado en toda la longitud del bulbo, dentro de lo que es el núcleo del fascículo solitario, y como su nombre lo dice, se encuentra en posición dorsal del bulbo. En ese sentido, su principal función es la de controlar la inspiración y por lo tanto controlar el ritmo respiratorio. El segundo grupo se refiere al grupo respiratorio ventral, que como dice su nombre, se encuentra en esa posición dentro de lo que es el bulbo también, y está incluido dentro de lo que es el núcleo ambiguo y retroambiguo, y participa en la inspiración y expiración del ejercicio.
vamos a ver que este grupo ventral generalmente se activa cuando al grupo dorsal le sobrepasan los niveles de estímulos que le llegan. Entonces es como que derrama ese estímulo hacia el centro, hacia el grupo respiratorio ventral para aumentar la función inspiratoria y expiratoria en el ejercicio, porque acordémonos que la expiración en reposo generalmente es un proceso pasivo. Entonces generalmente el grupo dorsal no necesita estar activando ningún músculo expiratorio, porque la inspiración es un proceso sí que usa el músculo diafragma fundamentalmente y a veces los intercostales externos en reposo. Y que la expiración es un proceso solamente de retroceso elástico y de relajación del músculo diafragma, por lo tanto no hay mucha necesidad de estar actuando sobre el músculo respiratorio. Es por eso que cuando se hacen esfuerzos respiratorios, como por ejemplo en el ejercicio, sí ya se activa para sumarse al grupo dorsal, el grupo ventral, y aumentar de esa forma los impulsos eferentes hacia más músculos respiratorios, sean estos de inspiración o expiración. Luego tenemos un tercer grupo que se encuentra por encima de estos dos grupos, que se encuentra, vamos a decir, ya en la protuberancia y se encuentra dentro de lo que es el núcleo braquial medio, que es el centro neumotáxico, ¿sí? Este centro neumotáxico inhibe la duración, o sea, acorta el tiempo de la inspiración. Vamos a ver que más adelante que existe una rampa inspiratoria que es el que se produce con activación del grupo dorsal de las neuronas respiratorias a nivel del bulbo, y que cuando el centro neumotáxico se activa inhibe esta rampa acortando su duración, y eso va a llevar a que la expiración aparezca más rápidamente y por lo tanto otra vez aparece la inspiración, aumentando de esa forma la frecuencia respiratoria. Y luego tenemos el centro amnéstico, que se encuentra ya en la parte inferior de la protuberancia, y generalmente este centro amnéstico, cuando se activa, estimula la inspiración y controla la profundidad de la respiración. Entonces, como vemos, existen en total 4 grupos de neuronas o núcleos o centros, como quieran llamarle, ubicados estratégicamente tanto para estimular o como para inhibir la inspiración y o la expiración, aumentar o disminuir la velocidad con que ocurre y aumentar o inhibir la profundidad y la frecuencia respiratoria. El grupo dorsal, como ya estábamos hablando del mismo, generalmente actúa a través de la producción de descargas repetitivas de potenciales de acción inspiratorios como marcapasos, que lo hace en forma, vamos a decir, de menos a más, generando algo que se llama rampa inspiratoria. No se sabe muy bien cómo es que puede mantener esa descarga repetitiva, pero es por eso que decimos que actúa como un marcapasos. Las vías sensitivas que traen, vamos a decir, los estímulos para que este grupo de neuronas dorsales puedan iniciar la inspiración, provienen de receptores periféricos como los quimiorreceptores, los vasoreceptores y los receptores del pulmón, los cuales llegan a través del nervio vago y glosofaringeo. Y bueno, y ahí se genera el control sobre la rampa inspiratoria, que como dijimos empieza débilmente y crece en forma de rampa, valga la redundancia, y generalmente eso hace que la inspiración pueda durar 2 segundos, cesa durante 3 segundos en donde se inicia la expiración, y ese cese de la inspiración hace que el diafragma pueda relajarse y permitir la expiración. El grupo ventral, como dijimos, está formada por neuronas que son tanto inspiratorias como expiratorias. Permanecen generalmente inactivas en una respiración normal tranquila, ya que
solamente el grupo dorsal puede hacerse cargo en ese momento. Ahora, ¿cuándo se activan? Cuando hay un incremento en la ventilación pulmonar, y uno de los ejemplos es el ejercicio por los que explicamos anteriormente. Entonces, en general podemos decir que funciona como un mecanismo de hiperestimulación cuando se requieren niveles elevados de ventilación alveolar. Aquí podemos ver justamente la rampa inspiratoria, que tiene que ver con la parte mecánica de la producción del volumen corriente. Como observamos, la inspiración, que se produce gracias al estímulo de las neuronas que se encuentran en el centro dorsal, en el bulbo, inician el proceso de potenciales de acción de forma paulatina y de a poco, generando lo que se llama la rampa inspiratoria, que normalmente dura 2 segundos, en el cual cuando llega a un número importante de neuronas estimuladas que generan la inspiración y la entrada, que coincide justamente con el volumen tidal o volumen corriente, que generalmente es de 0,5 litros, 500 mililitros, en ese punto para el estímulo de este grupo de neuronas y se genera rápidamente la inhibición de la inspiración, iniciándose el proceso de la expiración en reposo, que se produce, como todos sabemos, simplemente por el retroceso elástico y la relajación del músculo diafragma, lo que lleva a la expulsión o a la expiración del volumen corriente que ha ingresado en la inspiración. Este proceso en forma pasiva tiene una duración estándar de 3 segundos, y una vez que este proceso termine, y debido a los estímulos repetitivos que ocurren con cada ciclo respiratorio, que es el aumento del CO2, la disminución de oxígeno, etc., se inicia de vuelta la siguiente rampa inspiratoria, que va a volver a durar 2 segundos. Luego tenemos el grupo respiratorio pontino, que está dado evidentemente por el centro neumotáxico y el centro amnéstico. Como dijimos, el centro neumotáxico interviene en esa inspiración, en esa rampa inspiratoria, inhibiendo. Por eso podemos decir que cuando hay una señal muy fuerte de este centro neumotáxico, vemos con esta línea discontinua, va a actuar sobre el grupo dorsal respiratorio, disminuyendo su actividad o inhibiéndola. Y eso puede generar aquella inspiración que duraba 2 segundos pueda ser tan corto como 0,5 segundos. Si el centro neumotáxico manda una señal muy débil al centro dorsal del bulbo, del grupo de las neuronas inspiratorias, entonces la inspiración puede llegar a durar 5 segundos o más, inclusive llenando los pulmones con exceso de aire. Es importante también recordar que esto mismo va a generar o un aumento o una disminución de la frecuencia respiratoria, porque si una inspiración solamente dura 0,5 segundos, entonces eso indirectamente me va a decir que mi frecuencia respiratoria va a aumentar. En cambio, si dura 5 segundos, eso me dice indirectamente que mi frecuencia respiratoria va a probablemente disminuir. Se cree que puede inclusive disminuir a una frecuencia de hasta 5 a 6 respiraciones por minuto, mientras que cuando actúa el centro neumotáxico muy fuertemente, la frecuencia respiratoria puede ir inclusive a 40 respiraciones por minuto o más. Bueno, entonces cuando podemos decir en definitiva que este centro limita la inspiración cuando se activa, por lo tanto acorta la expiración y aumenta la frecuencia respiratoria. El centro amnéstico le impide al neumotáxico inactivar la señal inspiratoria. O sea que aquí tenemos, vamos a decir, una contraorden. El centro neumotáxico actúa estimulando la inspiración, ¿sí?
y por lo tanto podemos decir que podría estar controlando la profundidad de la inspiración, porque si le estimula a este grupo de neuronas inspiratorias del grupo dorsal, entonces la rampa inspiratoria también duraría más que 2 segundos y por lo tanto sería más profunda. Y entonces habría pocas boqueadas expiratorias, significa que como yo inspiro muy profundamente, expiro y vuelvo a expirar profundamente. A eso se le llama boqueadas expiratorias. Aquí observamos las vías ascendentes que llegan a estos centros respiratorios y están representadas por el nervio vago y el glosofaringeo que se dirigen al área rítmica, o sea, se dirigen al grupo dorsal. Y también vemos las vías descendentes, que son los axones de las neuronas del núcleo del fascículo solitario, que se dirigen a las motoneuronas, que se refieren específicamente a las motoneuronas del nervio frénico, y también las del núcleo ambiguo y retroambiguo, que van a las neuronas motoras de los músculos respiratorios y accesorios de la respiración. Recordemos que el nervio frénico es el nervio fundamental del músculo diafragma, por lo tanto, las vías descendentes deben ser evidentemente inervaciones motoras. Y como hablamos de los músculos respiratorios, estamos hablando de la vía, de las vías de los nervios motores para los músculos esqueléticos, en este caso específicamente los músculos respiratorios. Recordemos en este punto cuáles son los músculos inspiratorios accesorios y la expiración forzada que utilizan los músculos abdominales fundamentalmente como músculos expiratorios en una expiración prolongada. Entonces, esas serían las vías ascendentes y las vías descendentes. En relación a los estímulos mecánicos, recordemos el reflejo de Erin-Brewer, que también se conoce como reflejo de insuflación, que generalmente también es un mecanismo de control de la respiración, en el cual ayuda a controlar a través de señales sensitivas mecánicas, sobre todo a la respiración. Este reflejo se inicia por el estímulo de unos receptores de distensibilidad ubicados en el músculo liso del árbol bronquial, el cual rápidamente lleva la señal de hiperinsuflación a través del nervio vago al grupo dorsal. Esta hiperinsuflación se activa cuando sobrepasa el volumen corriente de un valor de 1,5 litros. Y la respuesta es la interrupción de la inspiración, acortando la rampa inspiratoria, y esto evidentemente lleva a un aumento de la frecuencia respiratoria. Se puede considerar como un mecanismo de protección para evitar la insuflación excesiva. Aquí tenemos este mismo reflejo que hemos explicado en un esquema y entonces es un mecanismo protector, como dijimos, para impedir la insuflación pulmonar. Luego tenemos el control químico de la respiración, que está dado por dos estructuras que son los quimiorreceptores o el área quimiosensible que se encuentra también en el tronco, por eso se conocen como quimiorreceptores centrales, y se ubican anatómicamente en la superficie ventral del bulbo. Y también la presencia de quimiorreceptores periféricos que controlan el aspecto químico de la sangre a nivel periférico y está dado por los quimiorreceptores aórticos y carotídeos. Aquí podemos ver el área quimiosensible que se encuentra ubicada en la región ventral del bulbo, muy cerca del grupo ventral del grupo de neuronas que se activan cuando hay un aumento de la ventilación alveolar para ayudar a la inspiración y a la expiración forzada. Este área quimiosensible generalmente se activa, vamos a ver más adelante específicamente, por el aumento
de la presión de CO2 en el líquido cefalorraquídeo, que rápidamente se desdobla en hidrogenión y bicarbonato. Y los quimiorreceptores aórtico y carotídeo, como dicen, se encuentran ubicados específicamente, uno, el cuerpo carotídeo, en la bifurcación de la carótida primitiva en carótida interna y externa, y el 2 se encuentra en el callado aórtico. El objetivo del control químico de la respiración es mantener las concentraciones adecuadas de hidrogenión, de oxígeno y de CO2. La actividad respiratoria es muy sensible a la variación de cada uno de ellos y por eso es que debemos mantenerlos en valores normales. Por lo tanto, un exceso de CO2 o de hidrogenión va a estimular fundamentalmente el centro respiratorio, ¿sí? Entonces, ellos actúan en esta área. En cambio, el comportamiento del oxígeno no tiene un efecto directo sobre el centro respiratorio, pero sí podemos decir que tiene una acción específica sobre los quimiorreceptores periféricos. Ahora, aquí es importante recalcar que no significa que, así como el oxígeno no tiene un efecto directo sobre el centro respiratorio, no podemos decir lo mismo del CO2 y del hidrógeno, que sí tienen ciertos efectos sobre los quimiorreceptores periféricos. Como estímulo directo del control químico central, podemos mencionar que la acumulación de hidrogeniones van a tener ese efecto. Ahora, también es importante recalcar que el hidrogenión es una sustancia que pasa muy difícilmente la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, vamos a necesitar que el PCO2, que no tiene un efecto o una estimulación directa a los centros quimiosensibles de la respiración, sí pasan directamente la barrera hematoencefálica y con mucha facilidad. Y una vez dentro del líquido cefalorraquídeo, procede a las reacciones químicas que nosotros ya hemos mencionado en otras oportunidades, que es la de unirse con agua en el líquido cefalorraquídeo y gracias a la anhidrasa carbónica convertirse en ácido carbónico, el cual rápidamente se disocia en bicarbonato e hidrógeno. Entonces es en realidad el ingreso del CO2 a través de la barrera hematoencefálica al líquido cefalorraquídeo que se va a generar los niveles elevados de hidrogenión, que finalmente van a terminar activando al centro quimiosensible, el cual también va a activar al grupo dorsal respiratorio e inclusive al grupo ventral. Por lo tanto, podemos decir que el aumento del PCO2 va a ser de forma indirecta el que, generando luego dentro del líquido cefalorraquídeo la alta concentración de hidrogeniones, lo que va a activar a este centro respiratorio o químico, como también le llamamos, área quimiorreceptora central. Evidentemente esto va a llevar a un aumento de la duración de la rampa inspiratoria. En este gráfico justamente podemos ver el efecto del aumento de la concentración de sus valores normales, que es aproximadamente de 40 milímetros de mercurio de la presión del CO2. El mismo, cuando aumenta unos cuantos milímetros rápidamente, también aumenta la ventilación alveolar, lo que significa que está activando al centro respiratorio. En cambio, vemos que el pH, cuando va cambiando de 7.4, que es el valor normal, al valor de 7.3, recién en ese punto más o menos comenzamos a ver el aumento paulatino de la estimulación de la ventilación alveolar. Lo que significa que el aumento de la concentración de hidrógeno en la sangre arterial no actúa tan rápidamente sobre el centro respiratorio, sí lo hace el aumento de la presión de CO2, que indirectamente va a estimular al centro respiratorio gracias a, como dijimos, a que ingresa fácilmente la barrera hematoencefálica y ahí recién en el líquido cefalorraquídeo se disocia en
una vez unido al agua evidentemente y formando ácido carbónico en ion bicarbonato e hidrógeno. Entonces este dibujo nos muestra perfectamente esa relación. Con respecto al resumen de todos los reflejos que estuvimos hablando, entonces podemos decir que un aumento de la presión de CO2 en el plasma va a aumentar su concentración evidentemente también en el líquido cefalorraquídeo, en donde esa concentración elevada finalmente va a generar el aumento del hidrogenión, que es el que va a estimular a los quimiorreceptores centrales, aumentando la ventilación y de esa forma aumentar la presión parcial de oxígeno y disminuir la presión parcial de CO2 en el plasma. En este slide nos toca explicar cómo es el control químico periférico. En este caso está dado por un grupo de células especiales que se conocen con el nombre de células glómicas, que son de tipo glandular, las cuales reciben un gran flujo de sangre. Se cree que recibe hasta 20 veces el peso de estos cuerpos que se encuentran ubicados tanto en la aorta como en la carótida, y hacen cero extracción de oxígeno. Por lo tanto, la concentración y la presión de oxígeno que ellos sienten o controlan es exactamente lo que tiene la sangre arterial. Por eso se sabe que son específicamente receptoras de la presión de oxígeno. Por lo tanto, cuando la presión de oxígeno baja de 60 milímetros de mercurio, los mismos se activan. Ahora, su estimulación por acumulación de hidrogenión o de CO2 probablemente no sea de la misma magnitud que es cuando baja la presión de oxígeno, pero sí tiene ciertos efectos. La ubicación de estas células glómicas formando cuerpos también ya lo conocemos. Se encuentran en el callado aórtico, el cuerpo aórtico, cuya aferencia al centro quimiosensible en el centro respiratorio es por el neumogástrico, el décimo par, y en los cuerpos carotídeos, que son los más importantes porque llevan más aferencia que los cuerpos aórticos, y lo hacen a través del noveno par. Aquí podemos observar cómo estas células glómicas, una vez que captan una presión de oxígeno a menos de 60 milímetros de mercurio, cierran los canales de potasio, que son ATP dependientes. Por lo tanto, como no entra más potasio, se inicia la despolarización, o sea, se cierra, no sale ni entra más potasio, entra sí calcio, entra en gran cantidad calcio, lo que va a generar la despolarización, repito, y también la migración de vesículas que se encuentran dentro de estas células glómicas, liberando algunos neurotransmisores que algunos dicen que es acetilcolina, pero otros dicen que es ATP, y sobre todo el ATP sería el neurotransmisor más específico para llevar la información de estimulación del centro respiratorio al área quimiosensible central. Bueno, en este caso podemos observar algunos gráficos que nos van a hablar ahora de cómo los cambios de la presión de oxígeno, tomando en cuenta que la presión de CO2 está normal, puede cambiar o no la ventilación alveolar. En primer lugar, es importante decir que toda vez que la presión de oxígeno esté en 100, pues la ventilación se va a mantener en un valor estándar normal. Aquí podemos ver que todo este gráfico, la presión de CO2 está en 40, por lo tanto solamente vamos a ver lo que hace o lo que ocurre cuando la que cambia es la presión parcial de oxígeno. Ahí observamos que a medida que va disminuyendo la presión parcial de oxígeno, paulatinamente va también aumentando la ventilación alveolar, pudiendo llegar a ser 2 veces más cuando llegamos a una presión de oxígeno de aproximadamente 60, 70, 60.
Inclusive puede aumentar la ventilación 5 veces cuando disminuye de ese 60, ¿sí? a menos. La ventilación puede aumentar hasta 5 veces con esas presiones de oxígeno muy bajas. Por lo tanto, también la presión de oxígeno muy baja, o sea, menos de 60 milímetros de mercurio, van a estimular muy fuertemente al centro respiratorio, aumentando también el proceso de la ventilación. Y eso lo hace a través de estos quimiorreceptores periféricos. Bueno, entonces podemos colocar la segunda parte de nuestro resumen en donde decimos que los quimiorreceptores periféricos se estimulan cuando la presión de oxígeno es de menos de 60 milímetros de mercurio. Eso a través de los nervios vagos o neumogástricos, incluso faringeo, mandan señales para aumentar la ventilación. Entonces, en ese sentido, también vamos a generar un aumento de la presión de oxígeno en el plasma y una disminución de la presión de CO2 en el plasma. Y aquí podemos ver justamente cómo los quimiorreceptores ubicados estratégicamente, porque son lugares donde pasa mucho flujo de sangre, a través del 10º par y del 9º par, van a ir al centro quimiosensible y van a activar al centro respiratorio, el cual rápidamente va a estimular a los músculos respiratorios, específicamente a los inspiratorios. También podemos mencionar rápidamente algunas situaciones diferentes. Una persona que sube a las alturas. Eso se va a explicar mejor en la clase de las adaptaciones que observamos, las adaptaciones agudas y crónicas del cuerpo humano ante cambios de la presión de oxígeno a nivel de la atmósfera. Pues sabemos que cuando subimos a la altura, la presión atmosférica desciende, haciendo que todas las presiones parciales que le constituyen también descienden. O sea, si recordamos que la presión parcial de oxígeno en la atmósfera es aproximadamente de 160 milímetros de mercurio, a medida que vayamos subiendo una montaña o una altura por encima del nivel del mar, a ciertas alturas la presión parcial de oxígeno va a disminuir con la presión total de la atmósfera. Por lo tanto, el cuerpo humano va a sufrir un cuadro de hipoxia, o sea, va a disminuir, por lo tanto, también la presión parcial de oxígeno en la sangre. Pero se ha visto que esto, agudamente, esa disminución de la presión parcial de oxígeno, estimularía los quimiorreceptores periféricos exactamente cuando disminuye de 60. Pero también habría una hiperventilación de la persona ante esta situación lavando CO2. ¿Qué significa lavar CO2? Eliminar CO2, porque voy a aumentar la frecuencia respiratoria por el bajo nivel de oxígeno. Y esa disminución del CO2 me puede llevar a una inhibición del centro respiratorio, porque acordémonos que debemos tener un CO2 aumentado para poder generar hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo que se encuentra en el centro quimiosensible central. Entonces, si yo hiperventilo, voy a bajar la cantidad de PCO2 en la sangre, por lo tanto va a bajar la PCO2 y por lo tanto eso me puede llevar a una inhibición respiratoria. Ahora, ¿qué pasa con 1 o 2 días que uno está aclimatado? Pues esa sensibilidad, vamos a decir, a la PO2 baja va a disminuir. Entonces, se va a producir algo que se llama la aclimatación, que es cuando después de 2 a 3 días el centro respiratorio pierde la sensibilidad a las modificaciones del oxígeno e inclusive de los hidrogeniones, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se va a dejar de producir la eliminación excesiva de CO2. Con la ventilación normal se va a inhibir el aumento de la respiración y el oxígeno bajo puede entonces ahí recién activar el sistema respiratorio hasta un nivel mucho mayor. Significa que ahí recién el centro respiratorio
va a captar lo que realmente le manda como señales los quimiorreceptores periféricos, que es el oxígeno bajo en la atmósfera. Entonces, ya ahí nuestro centro respiratorio se va a activar y va a poder hacer respiraciones profundas y más controladas de parte de las personas que suben a las alturas. Y luego también tenemos la regulación de la respiración durante el ejercicio, donde muchas veces se pensó que cuando uno hace ejercicio, la disminución de oxígeno y el aumento del CO2 debería ser los mecanismos químicos que regulen o que activen el centro respiratorio, pero eso no es así. Vamos a ver que en este ejemplo, la ventilación alveolar, cuando empezamos el ejercicio físico, en este cuadro de la derecha, en el primer minuto, inclusive antes del primer minuto, observamos que ya hay un aumento de la ventilación alveolar, inclusive eso me puede llevar a una disminución de la CO2. O sea, si yo tengo una disminución de la CO2 porque empiezo a respirar más rápidamente, inclusive en el momento de segundos de empezar un ejercicio físico, inclusive antes, entonces ese no podría ser el mecanismo de actividad de activar el centro respiratorio. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que activa el aumento de la ventilación alveolar en el ejercicio? Pues la respuesta es la corteza motora. La corteza motora manda señales al músculo para que se empiece a activar la contracción muscular para hacer el ejercicio físico, y se cree que en esa señal activa dos centros fundamentales. A lo largo de las señales por la vía piramidal se activarían también el centro respiratorio y el centro vascular, porque van a haber dos cosas específicas cuando hacemos el ejercicio físico: el aumento de la presión arterial, sobre todo la sistólica, y en este caso el aumento de la ventilación alveolar sin necesidad de que haya un aumento de la CO2 y o una disminución del oxígeno. Entonces, como vemos, se cree que esta es una respuesta aprendida, porque si yo, por ejemplo, tengo una lesión de la corteza, pierdo ese aprendizaje, entonces probablemente no veamos esta situación, pero en general en todas las personas que hacen ejercicio físico se sabe que el control de la respiración fundamentalmente viene desde la corteza motora, ¿verdad? Que acompaña muy bien, como vemos en este dibujo a la izquierda, el consumo de oxígeno, ¿verdad? Que va aumentando hasta inclusive 4 litros por minuto. O sea, va aumentando mucho el consumo de oxígeno, evidentemente, cuando uno hace ejercicios de moderada intensidad a severa o a intensidad elevada, diríamos mejor. Se ve que ese consumo de oxígeno se acompaña perfectamente con un aumento de la ventilación alveolar, y entonces se cree que fundamentalmente es por este tipo de regulación de la corteza motora. Y bueno, y con eso entonces estamos terminando la clase de regulación de la respiración, sin antes decirle que tanto la aclimatación a la altura como la regulación durante la respiración se darán más detalladamente en las clases correspondientes. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen día.